Vivienda, a la Fundación Saldarriaga Concha, a USAID a través del proyecto Integra. Les agradecemos enormemente que nos acompañen en la tarde de hoy. Juanita, en nombre de nuestra directora ejecutiva Karen Labrador, te damos la bienvenida. Agradecemos que te hayas conectado hoy a compartir un poco de tu conocimiento con todas estas personas que nos acompañan desde diferentes partes del país. Para nosotros siempre va a ser un gusto empezar la semana con personas que nos llenen de conocimiento. Igual agradecemos a todos los que nos están acompañando en esta sesión, el interés por aprender, por no quedarse con lo del día a día, sino siempre estar interesados en consumir y ser consumidores de buena información. Juanita hoy nos acompaña. Me voy a tomar el tiempo de presentarla. Juanita, un segundo te presento para que la gente sepa con quién vamos a estar en la tarde de hoy. Hoy les damos la bienvenida a la charla de las necesidades de justicia en los municipios y la justicia centrada en las personas por Juanita López. Juanita López es la directora técnica del programa de justicia inclusiva de USAID. Juanita es nuestra panelista invitada de la tarde de hoy. Juanita, buenas tardes y bienvenida. Juanita es abogada egresada de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario y magíster de esa misma materia de la Universidad de Sevilla, España. También es profesora de la Cátedra de Derecho Constitucional Colombiano de la Universidad Javeriana. Juanita cuenta con 16 años de experiencia en el sector público. Fue viceministra de Promoción de la Justicia, jefe de gabinete de la Vicepresidencia de la República y directora de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. También Juanita trabajó en la Corte Constitucional y en la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales. Actualmente se desempeña como la directora técnica del programa Justicia Inclusiva de USAID, programa que apoya al Estado colombiano en el fortalecimiento del acceso a la justicia. Juanita, en nombre de Colombia Líder, nuevamente nuestra directora y de todos nuestros aliados, te damos la bienvenida a esta sesión de la tarde de hoy. Te quiero contar un poquito de cómo es la dinámica. Tú vas haciendo tu presentación, que sé que es maravillosa, y en el chat las personas a veces ponen preguntitas, puedes hacer una pausa para leer las preguntas, o si tú quieres al finalizar la sesión. Por acá me dicen que tienes excelente perfil, que muchas gracias, excelente hoja de vida, dice Omar. Juanita, bienvenida y gracias en serio en nombre de Colombia y toda nuestra Escuela de Gobernantes por acompañarnos. Te doy tu micro, te doy el paso para que saludes y empecemos a tu charla va a ser muy interesante. Gracias, Jessica. Para ti, para todo el equipo de Colombia Líder, a la Escuela de Gobernantes y a los demás aliados de esta iniciativa por haberme invitado a participar en la sesión del día de hoy. Para mí es un honor estar esta tarde-noche acompañándolos y tratando de transmitirles el conocimiento que he ido adquiriendo sobre el acceso a la justicia en el país y su importancia para las administraciones locales. Usualmente nos imaginamos la justicia como aquella que es de responsabilidad única de la rama judicial y de la Fiscalía General de la Nación, ¿cierto? Pero realmente el acceso a la justicia es de competencia también de las autoridades y de las administraciones del nivel local, municipal, distrital, sobre todo, para lograr que sus ciudadanos, que quienes viven en sus municipios, tengan posibilidades de resolver sus conflictos y tengan posibilidades de acceder a sus derechos de manera real y oportuna. Todo esto con base en la idea de que el acceso a la justicia es un derecho humano, un derecho fundamental, que toda persona sin discriminación alguna tiene, de que existan mecanismos adecuados y sencillos del sistema de justicia para la resolución de necesidades jurídicas y sobre las cuales se adopte una decisión mínimamente satisfactoria, oportuna y que además después se cumpla. ¿Sí? Entonces es un derecho esencial, sobre todo un Estado social de derecho que pretende no solamente que haya un catálogo de derechos, sino que haya mecanismos efectivos para que esos derechos se hagan realidad. Entonces es una responsabilidad, claro, por supuesto, la rama judicial como uno de los ejes transversales de ese Estado social de derecho, de un Estado democrático,
con un sistema de pesos y contrapesos, pues es fundamental, pero no es una responsabilidad única de la rama judicial. Ya vamos a ir viendo por qué las administraciones locales tienen unas competencias particulares en relación con la garantía del acceso a la justicia para sus ciudadanos. ¿Vale? Entonces yo voy a permitirme, ojalá que no me enrede tanto como con el micrófono y la entrada, voy a compartirles una presentación. Vamos a ver cómo me va. Ustedes me dicen si ya lo están viendo, Jessica, por favor. Sí, Juanita, ya vemos tu presentación. Perfecto. Les voy a presentar inicialmente los resultados de una encuesta que realizó el programa Justicia Inclusiva de USAID en 16 municipios del país en los que trabaja este programa, en el que se preguntó sobre cuál fue el camino que las personas encuestadas tuvieron que recorrer para resolver un problema legal, ¿sí? Esta encuesta se llama la encuesta de necesidades y satisfacción con la justicia en Colombia, y es muy importante porque si bien Colombia lleva 16 años haciendo este tipo de encuestas, el Estado colombiano a través de, inicialmente lo hizo sociedad civil, luego lo adoptó como política de Estado, el Estado colombiano a través del Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Justicia y el DANE. Desde hace 16 años se viene haciendo estas encuestas, pero son encuestas que se han concentrado en las ciudades principales del país, que dan cuenta, por supuesto, de unos datos bien importantes sobre cómo ha evolucionado la satisfacción de necesidades jurídicas de los ciudadanos colombianos. Sin embargo, por cuestiones de costo fiscal, es muy difícil que el gobierno nacional logre llegar a encuestar municipios de menor categoría que tienen características rurales en muchos casos y en otros además han sido históricamente afectados por la violencia, la pobreza y la escasa capacidad institucional. Entonces, esta encuesta es inédita en el país en la medida en que fue a municipios de menor categoría y además 16 municipios, 12 de ellos de categoría PEDET, que como ustedes lo conocerán muy bien más que yo, son municipios que fueron priorizados después del Acuerdo de Paz de 2016 para poder lograr un mayor desarrollo integral en esos municipios, ¿sí? Entonces, eso es lo inédito de esta encuesta, que nos muestra unos resultados importantes que complementan esos esfuerzos de 16 años del Estado colombiano para conocer cuáles son esos datos de brechas de acceso a la justicia en el país, particularmente en estos municipios con las características que mencioné, y tomar acción frente a esos datos que van a conocer ahora. ¿Por qué consideramos importante obtener datos? Digamos que Colombia, como les digo, pues es de hecho uno de los países que han estado a la vanguardia para la obtención de datos relacionados con acceso a la justicia, con satisfacción de necesidades jurídicas. Y de hecho eso fue reconocido por la OCDE en su momento para que el Estado colombiano entrara a ser parte de esa organización. También ha sido reconocido por el World Justice Project, que es un centro de pensamiento internacional sobre temas de acceso a la justicia, por el Instituto Gil de la Haya, que es con quien este programa de justicia se alió en apoyo al Estado colombiano para realizar esta encuesta en particular. Si bien tenemos una historia importante de obtención de datos, lo cierto es que seguimos teniendo dificultades para lograr mejorar el acceso a la justicia. El enfoque que todas estas instituciones que acabo de mencionar de carácter internacional y que además
Naciones Unidas ha planteado desde ya hace varios años, desde que se definieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el 16, que tiene que ver con acceso a la justicia, se estableció la necesidad de hacer un viraje, un cambio de enfoque para las políticas públicas de justicia. Y es el enfoque que se denomina justicia centrada en las personas, que tiene por objetivo, más que fortalecer o tener una mirada específica en cómo funcionan las instituciones de justicia, cuántos números de jueces hay, si hay recursos o no suficientes para las instituciones. Eso, claro, sigue siendo importante, pero sobre todo la justicia centrada en las personas, este enfoque lo que busca es conocer cuáles son las necesidades de justicia que tienen las personas en ese camino que tienen que recorrer desde que inician a tener un problema legal hasta que logran resolverlo, cuál es ese camino que tienen que recorrer, identificar cuáles son las brechas para lograr esa resolución del problema y a partir de ahí definir la política pública que permita sobrepasar esos obstáculos, ¿sí? Entonces aquí este esquema lo que nos muestra a partir de esta encuesta es que el camino, si ven como está en la gráfica, entre lograr desde que se obtiene el problema hasta que se llega finalmente al verde de la resolución, pues esto pasa por diferentes entidades estatales, seguramente por la ayuda de un abogado o quienes voluntariamente los ayuden, eh, o hay o hay un... me dicen que no están pasando las diapositivas, ¿me confirmas, Jessica? Sí, señora, quedaste en la primera, la de programa de justicia inclusiva. Si quieres, ponlo en Ah, modo presentación a ver si la logras pasarlas así. ok. Oh, como en la esquinita. Es que estaba en modo presentación, ¿no se ve? No, o sea, yo veo todas. O sea, veo la que estás en este momento y las de la izquierda. Si le das en la parte inferior derecha tuya, hay como un librito, un Sí, cuadradito, ahí sí, lo puedes dar. ya lo hice, pero no funciona, Ve, entonces. O ve, sea, qué sí, raro. en mi computador sí se ve, pero no sé por qué a ustedes no se les ve. Qué raro. Pero, o sea, igual vemos la presentación, pero no te estaba pasando. Entonces, ok, entonces así ya lo están viendo y lo pongo más grande. Sí, señora, así sí lo vemos. Vale. Muy bien, entonces les decía que este es el camino, pues muy resumido, por supuesto, y lo que nos muestran los resultados de la encuesta es que hay una brecha de acceso a la justicia en términos de problemas no resueltos de un 55%. Es decir, de las personas encuestadas que declararon tener un problema legal, el 55% respondió que no se les ha resuelto el problema, ¿sí? Eh, entonces, eso pues es bastante preocupante, ¿sí? Porque la muestra que se realizó esto se realizó a finales del año 2023 y se les preguntó por sus problemas legales desde 4 años atrás hasta el presente, hasta el momento de la encuesta. Entonces, de todas las personas que fueron encuestadas, el 55% declararon y que además declararon que no tenían, que tenían problemas legales, declaró el 55% que no habían podido resolver ese problema. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué podemos, qué se debe hacer para lograr entonces sobrepasar esa brecha del 55%? Entonces deberíamos concentrarnos en la construcción, propuesta, definición de servicios innovadores estandarizados y escalables que permitan que todas estas ofertas que están al inicio, juzgados, todas la oferta de asesoría jurídica, los consultorios jurídicos, los servicios legales privados también, la justicia comunitaria, es decir, toda la oferta de justicia, tanto desde el punto de vista de autoridades como quienes brindan asesoría jurídica, eh, cuenten con servicios que estén definidos de acuerdo a las necesidades que tienen las personas,
¿sí? Es decir, no es simplemente, no, un dato frío de cuánto presupuesto tuve el año pasado y cuánto presupuesto requiero, o número de juzgados que se tienen este año, sino con base en qué, en cuál es la necesidad específica de las personas y que, digamos, con esta encuesta y la que viene haciendo Colombia hace un tiempo, pues se mide en términos de cada municipio qué tipo de problemas más frecuentemente presenta y eso versus la oferta de justicia que ofrece. Entonces, hablando de la justicia centrada en las personas, diferentes instituciones internacionales que ya mencionaba, incluso el último documento de política de USAID en el mundo sobre Estado de Derecho estableció que la justicia centrada en las personas es una manera de fortalecer los sistemas de justicia poniendo a las personas y los resultados que necesitan en el centro, en lugar de a las instituciones y los procesos existentes. ¿Mm? Dice, en cuanto a los datos, en particular la OCDE, que los datos recogidos directamente de personas, empresas y comunidades que están asociadas a los problemas de justicia que enfrentan, el impacto de estos problemas, la justicia que quieren y necesitan, sus decisiones para resolver problemas de justicia, sus experiencias con servicios de justicia y su habilidad para obtener resultados justos, todo de acuerdo con los estándares de protección de datos. Entonces, la importancia es que los datos de verdad sí se recojan de las personas, que no haya, un foco solamente en la información que nos brinden las instituciones, que por supuesto es muy importante, pero sobre todo es preguntarle a las personas directamente qué es lo que han tenido que recorrer para lograr obtener acceso a la justicia. ¿Dónde realizamos esta encuesta? Como les decía, en 16 municipios, 12 de los cuales son PEDET y son los que ustedes ven en el mapa en azul, ¿sí? Los municipios fueron Cali, Buenaventura, Cartagena, Carmen de Bolívar, Quibdó, Itzmina, Tierra Alta, San Pelayo, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Tarazá, Cáceres, Santander de Quilichao, Caloto, Tumaco y Ovejas. Si bien fueron 16 municipios, y en eso coincidió el Gobierno Nacional, el Departamento Nacional de Planeación, son municipios que por sus características pueden ser, estos resultados pueden ser aplicables perfectamente, adaptables perfectamente a otros municipios de esas mismas categorías, de manera tal que no es que estos datos solamente apliquen para estos municipios, sino que la forma en que los escogimos, uno de los criterios fue ese, cómo logramos que vayamos a municipios que cuenten con características parecidas, asimilables a otros de esas categorías. ¿Cuáles fueron los hallazgos principales? Entonces, encontramos que a diferencia de las encuestas que históricamente ha hecho el Estado colombiano, en estos municipios se declararon muchas más necesidades jurídicas o problemas legales que las que se han declarado en las ciudades principales encuestadas previamente, ¿sí? Aquí encontramos un 55% de problemas legales declarados, donde se observa que los hombres tienen una prevalencia más alta de problemas que las mujeres, es decir, más hombres dijeron que tenían problemas legales, que las personas entre los 24 y los 64 años de edad tienen una prevalencia mayor que los adultos jóvenes y los adultos mayores, y que los residentes de municipios PEDET y la población desplazada son más propensos a tener problemas que sus contrapartes. ¿Cuáles son las principales conflictividades que encontramos en esta encuesta? Fíjense que el mayor causa de problema o problema encontrado son los problemas con vecinos, la conflictividad entre vecinos. En segundo lugar, tenemos servicios estatales, es decir, cuando hay un servicio estatal negado injustamente, no se le prestó oportunamente, etc. En tercer lugar, encontramos crímenes y delitos.
En cuarto lugar, encontramos tierras, que está más alto que las encuestas de necesidades jurídicas nacionales por obvias razones. En estas zonas hay mayor conflictividad, ya sea como víctimas del conflicto armado, entonces se trata de problemas de restitución de tierras, pero aquí también entra la conflictividad en el uso y tenencia y propiedad de la tierra, es decir, problemas agrarios rurales, como se suelen denominar. Y más abajo, pues, digamos, puede haber en menor medida los problemas de empleo, problemas de familia, comercio, violencia doméstica, entre otros. El tema de violencia intrafamiliar suele salir más alto, pero como muchos de ellos se convierten en crímenes y delitos, están, digamos, pueden estar dentro del 14% de arriba, ¿sí? ¿Qué diferencias demográficas vemos visibles? Por supuesto que las mujeres enfrentan más violencia intrafamiliar que los hombres, pero también las mujeres enfrentan mayor número de disputas por servicios estatales, por el acceso a servicios como los que mencionaban, salud, pensiones, etcétera. Los hombres, sobre todo, tienen problemas asociados a crímenes y al acceso al empleo y a todos los derechos derivados del empleo. También demuestra la encuesta que las personas con menor educación y menores ingresos reportan más disputas por el acceso a la salud y a otros servicios estatales, y que la población desplazada, por supuesto, pues presenta problemas de tierras y de servicios estatales. Aquí les muestro estas titulares porque haciendo alusión a lo que les decía antes, y es que si bien los problemas de vecinos parecieran en el día a día de las noticias, de lo que se hace más relevante, digamos, de manera intuitiva, como problemas legales, eh, lo que vemos en esta encuesta es que en estos municipios el gran problema está en la conflictividad entre vecinos, pero una riña entre vecinos puede convertirse luego en asuntos mucho más serios, en crímenes más serios. Entonces ahí a este lo pongo como un ejemplo particular de cómo estos datos nos ayudan, y a ustedes como administraciones locales, como gerentes públicos, los pone en una posición muy interesante para que el foco de su trabajo, de su política pública, ahora en los planes locales de desarrollo, tenga un foco especial, por ejemplo, en la resolución de conflictos, en los mecanismos de resolución de conflictos, en la conciliación en derecho, la conciliación en equidad, en la mediación, porque esto permite que a su vez el municipio tenga mayores posibilidades de prevenir el delito, de prevenir los problemas de convivencia en los barrios, ¿sí? Y esto lo demuestra, ¿sí? Que una riña entre vecinos sea adecuadamente gestionada por vías de resolución pacífica, pues asimismo, si lo vemos de manera escalonada, el municipio puede tener una tendencia a la baja sobre su conflictividad en las comunidades, ¿sí? Entonces, por eso decimos, los problemas vecinales pueden escalar hasta llegar a crímenes, y ahí es donde los datos empiezan a ser muy, muy importantes. La resolución de los problemas legales es un reto, no está distribuida equitativamente. Entonces aquí vemos cómo la población desplazada y las personas con escasos recursos tienen una menor probabilidad de resolver sus problemas legales. Para estas poblaciones, aproximadamente 2 de cada 3 problemas se encuentran sin resolución. Imagínense lo alto de esto. Entonces, en general, aquí pues hacemos un zoom sobre estas poblaciones que es en las que una situación más grave están para poder lograr resolver un problema. Pero en general la encuesta nos muestra que de quienes declararon un problema legal, el 31% sí lo logró resolver completamente, 16% parcialmente, el 26% no, y el problema continúa, ¿sí? Sigue, digamos, metido en el problema, tratando de resolverlo, y un 28% no lo resolvió y además lo abandonó porque perdió todas las esperanzas de que se le resolviera, ¿sí?
Entonces aquí tenemos un resultado muy alto de no resolución del problema. ¿Y se acuerdan al inicio cuando les decía que uno de los ámbitos de protección del acceso a la justicia como derecho humano, como derecho fundamental, no es solamente que me atiendan, que es fundamental tener una puerta de acceso a la justicia, no es solamente que luego el trámite se dé en condiciones adecuadas, oportunas, ¿sí? Y que luego, que en efecto luego hay una resolución, sino que una vez haya resolución, esa sentencia, ese acuerdo de conciliación, esa decisión que se tome, sea cual sea la autoridad o la característica de la resolución del problema, de cómo se resolvió, que luego eso efectivamente se cumpla, ¿sí? Entonces, imagínense, 26% sigue padeciendo el problema y no ha logrado encontrar una solución y otro 28% simplemente lo abandonó porque perdió las esperanzas. ¿Cuál es, cuál es la forma en que más usualmente las personas acuden a resolver su problema? Miren lo alto que está esto. El 43% de las personas prefirieron hablar directamente con la otra parte y arreglar así. Ni siquiera buscado una ayuda de un conciliador, por ejemplo, sino que prefirieron ir a resolver el problema directamente con la otra parte, el 43%. Luego acuden el 15% a la policía, ¿sí? Eh, a un miembro de la familia, a la Fiscalía General de la Nación, a un abogado, a una autoridad pública local, puede ser la alcaldía, por ejemplo, a un vecino, a una autoridad pública nacional, a un despacho judicial 4% y, por ejemplo, aparecen las comisarías de familia muy bajito y las casas de justicia también muy bajito, a pesar de que estas dos últimas son realmente entidades, la comisaría de familia entidad y la casa de justicia una solución articulada de oferta a la justicia en los municipios, pues sí suelen ser mucho más declaradas que se usan en ciudades más grandes de las otras encuestas. Entonces, esto nos llamó mucho la atención y ahí hay que ver cómo se fortalecen a las comisarías, a las inspecciones de policía y a las casas de justicia, porque en las encuestas nacionales, en cambio, son las que primero salen como la puerta de entrada que prevalece para las personas. Y, digamos que no haya violencia intrafamiliar en estos municipios, porque sí la hay y existe sin duda, pero aquí tal vez es un tema o de desconocimiento o de desconfianza o de que las comisarías están desbordadas, lo sabemos hace muchos años, la ley 2126 del 2021 y tomó pasos importantes para ese fortalecimiento, pero aquí lo que nos muestra es que necesitamos seguir fortaleciendo esas autoridades del nivel local. Y cuando estamos hablando de hablar directamente, pues puede verse como una buena noticia que las personas prefieren gestionar directamente con la otra parte. Lo que uno no sabe es que también le fue, ¿sí? Si tiene las herramientas suficientes, y ahí entran de manera muy importante los mecanismos de resolución de conflictos, que los municipios fortalezcan a sus operadores de mecanismos de resolución de conflictos, conciliadores, mediadores, etcétera, porque eso sin duda, conectado con lo que hablábamos ahorita de cómo las disputas más frecuentes son las vecinales, cómo logran mejorar la convivencia en sus municipios a través de este tipo de soluciones. El impacto de los problemas en las personas es muy alto. ¿Sí? Cuando alguien se encuentra un problema legal, ya sea un conflicto entre dos partes, ya sea que no pudo acceder a un derecho como el derecho a la salud o el derecho a la educación, esto tiene un impacto muy grande en las personas y mucho más si pasa el tiempo y no lo resuelve. ¿Sí? Entonces, aquí en esta gráfica lo que vemos que los problemas que continúan, de los que hablamos ahorita, de esos porcentajes que o abandonaron el problema o siguen en ese camino de justicia, tienen un impacto más alto que todos los estados de resolución.
Los problemas menos impactantes son resueltos con mayor frecuencia y hay una brecha en la habilidad de la justicia para tramitar problemas cuando el impacto es alto. Cuando el impacto es alto, por ejemplo, cuando estamos hablando de un delito grave, eh, eh, es a la vez, no solo por el hecho mismo de ese delito, que por supuesto me afecta desde todo punto de vista, también me afecta aún más porque el camino para lograr la resolución es muy alto. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, es muy importante que en los municipios, por ejemplo, existan alianzas con los consultorios jurídicos, existan alianzas con algunas iniciativas pro bono de firmas de abogados o de abogados que presten este servicio para que haya un acompañamiento efectivo a las víctimas de delitos y a cualquier tipo de persona que se enfrente a un problema legal para que ese impacto por lo menos sea mitigado con ese acompañamiento técnico. Aquí vamos a ver un poco más sobre las percepciones de las personas en ese camino de la justicia del que ya hablamos. Entonces, las percepciones de las personas son centrales, ¿sí? Para toda esta metodología que está centrada en las personas. Entonces, por ejemplo, aquí solo para mencionar el tema de crímenes y delitos, las víctimas de crímenes expresan una satisfacción menor con aspectos procesales como la posibilidad de que sean escuchados y tengan voz dentro del proceso, eh, sobre la participación en el proceso y el respeto, y califican a la calidad del resultado como menos satisfactoria. Es frustrante generalmente, y es lo que siempre escuchamos cuando una persona es víctima de delito, todo lo que tiene que recorrer para llegar finalmente a una resolución y encuentran desde la entrada a la justicia hasta el final que no son escuchadas, que no participan y que además el resultado suele ser poco satisfactorio porque pues estamos en un país con altos índices de impunidad, tristemente. Aquí vemos también algo muy importante y es que esta encuesta nos mostró un problema de salud mental para quienes se enfrentan a problemas legales. Un estrés muy alto para quienes tienen que recorrer eh, estos caminos de justicia, eh, porque precisamente se enfrentan permanentemente a la desesperanza, a que no, primero no encuentran a quién acudir, luego empieza el peloteo entre unos y otros, luego entonces pasa el tiempo y nada que se resuelve. Y también ocurre que nunca llegan a la solución final. Entonces, por ejemplo, dice, cuando se preguntó a quienes resolvieron su problema, en qué le ayudó el resultado, las personas con problemas de crímenes o de tierras mayoritariamente respondieron el resultado no ayudó. Para otro tipo de problemas como los relacionados con violencia intrafamiliar, vecinos y empleo, la resolución produjo resultados positivos que hacen una diferencia en la vida de las personas. Y por eso aquí vuelvo, insisto, con la importancia de las comisarías de familia eh, en los municipios que son competencia directa de las comisarías de familia. Vuelvo, insisto, con el tema de vecinos, ¿sí? Porque entonces ahí de nuevo es importante seguir hablando de esos mecanismos de resolución de conflictos, pero más allá de eso se necesita tener una oferta articulada de justicia que atienda estas necesidades. Eh, entonces, ahí es importante, como vamos a hablar ahorita, por ejemplo, de los sistemas locales de justicia, de las casas de justicia, de cómo logras una ruta de acceso a la justicia mucho más, digamos, oportuna, adecuada desde el inicio hasta el final de lo que recorren las personas para resolver su problema. ¿Sí? Porque miren la diferencia entre el crimen, que bueno, pues depende de la Fiscalía General de la Nación, ahí sí ustedes como parte de las administraciones locales no necesariamente tienen una responsabilidad directa, tendrán unas tangenciales como de prevención del delito, de lograr que haya mecanismos de resolución de riñas
en los barrios, por ejemplo, más efectivos, más oportunos, todo el tema de mediación escolar en los colegios públicos, de cómo ustedes lo adoptan como una política pública, ¿sí? Cómo logran tener ese tipo de apoyos de justicia mucho más directo en temas de violencia intrafamiliar que sí les concierne a ustedes directamente. Eso va a redundar. A veces los temas de justicia los vemos por allá en el Palacio de Justicia, pero esto sin duda va a redundar a ustedes en la satisfacción de sus ciudadanos con los servicios que se prestan desde el municipio y también con soluciones articuladas con el orden nacional, con los jueces, con la fiscalía y cómo esto también se articula, por supuesto, con la seguridad y convivencia del municipio. ¿Qué recomendaciones arrojó esta encuesta? Ya les decía que Colombia es un país líder en la medición de necesidades legales, pero es necesario poner a dialogar esas fuentes de datos, esta que tenemos ahora. El año pasado se lanzó la nacional del DNP con Ministerio de Justicia y el DANE, pero también iniciativas privadas y de sociedad civil como la que recientemente se conoció de Justicia Cómo Vamos, entre la Fundación Corona, Fundación Bolívar da Vivienda y Corporación Excelencia de la Justicia. Todo esto se tiene que poner a dialogar con los datos particulares de los municipios. Claro, esta encuesta es muy importante porque ustedes tienen la foto. Ahorita les voy a dar el link para que conozcan los detalles de toda la encuesta. No podía irme porque entonces podemos durar aquí 3 horas, pero les voy a dar acceso para que puedan conocerla en detalle. Tienen que poner a dialogar con lo que ustedes produzcan de datos asociados a justicia en su municipio, ¿sí? Y es muy importante ahí, a partir de eso, que se tomen decisiones desde las políticas públicas del municipio. Claro, está en el plan local de desarrollo, pero vienen también los planes estratégicos de los sistemas locales de justicia. Si no tienen comité local de justicia, los invitamos a que lo conformen. Esos datos son muy importantes. ¿Me refiero a qué datos? A los casos que llegan a la comisaría de familia y cómo se están haciendo seguimiento no a las medidas de protección de la comisaría de familia, datos de la inspección de policía, datos de cómo están funcionando, si es que funcionan consultorios jurídicos, si las personas tienen a quién acudir, si está ahí operando o no la personería, la defensoría, en fin, ¿sí? Eso es muy importante, poner a dialogar estos datos generales con lo que ustedes puedan extraer de su propio funcionamiento. Se deben sostener los esfuerzos y la inversión en la recolección y análisis de datos de manera permanente para poder ir haciendo ajustes a la política. Los datos entonces tienen que tener esa perspectiva de las necesidades y experiencias, priorizar un tipo de problema, porque digamos, a veces por abarcar más hacemos menos, entonces es importante que ustedes tengan la priorización donde más dificultades están teniendo para ya sea prevenir esos problemas legales o una vez existiendo, que haya la posibilidad de que esos caminos de justicia sean los más favorable posible para las personas y pues permanentemente prototipar, pilotear, medir y seguir adaptando las soluciones. Aquí es muy importante, por lo que les decía hace un rato, sobre la importancia de tener toda una política en el municipio para los mecanismos de resolución de conflictos o alternativos de resolución de conflictos. Tanto el sector público como el privado deberían involucrarse en la resolución de disputas, porque esto afecta desde una empresa a sus trabajadores internamente, o dónde está ubicada la empresa, su alrededor, la vecindad, cómo funciona, y el sector público, pues sin ninguna duda. ¿Sí? Esto tiene las implicaciones que acabamos de ver en la vida de las personas que habitan ese municipio. Ya existen soluciones innovadoras como las que les mencionaba sobre los sistemas locales, como los sistemas locales de justicia, que ahorita les explico un poquito más, las casas de justicia, una caja de herramientas de mecanismo de resolución de conflictos que maneja el Ministerio de Justicia y del Derecho, y por supuesto las tecnologías. Entendemos que los municipios pues no tienen
muchos de ellos no tienen mayores recursos como para lograr una gran transformación tecnológica, pero sí debería, ya cada vez más existen soluciones muy puntuales que pueden permitir conocer las necesidades y soluciones, por ejemplo, como una que probamos hace poquito en Montería, con la comisaría de Montería, un chatbot que permite a la comisaría comunicarse con las personas que hayan acudido previamente para que sepan cómo va su caso y cuál es la ruta de acceso a la justicia que tiene. En zonas de posconflicto, que es, pues, digamos, un valor agregado que brindó, además de otros, esta encuesta, es que las necesidades jurídicas están siempre presentes en la vida diaria de las personas, incluso en zonas de posconflicto. Eso que les decía de la conflictividad entre vecinos no, no se da solamente entonces en otro tipo de municipios, sino también en aquellos que sufrieron el conflicto armado o que lo siguen padeciendo, porque entonces esas disputas del día a día se siguen presentando de manera preponderante en estos municipios. Entonces, allá no solamente hay que mirar para temas específicos del conflicto armado, claro que sí, hay que ver a las víctimas del conflicto, su ruta también de acceso a sus derechos de verdad, justicia y reparación desde el municipio se potencian, pero no podemos olvidarnos de otro tipo de conflictos que esas personas también padecen. Sí, esto es lo que nos muestra la encuesta. Las personas esperan contar con caminos de justicia que funcionen. Claro, la desesperanza de las víctimas del conflicto pues es toda, ¿sí? Si ya tuvieron que padecer un hecho victimizante, imagínense lo que es para ellas, además que la justicia no funciona adecuadamente, por supuesto para los temas de sus derechos como víctimas, pero también para su día a día. Los resultados de los caminos de justicia son particularmente importantes en estas situaciones de posconflicto, como por ejemplo el tema de restitución de tierras. Y ahí es importante entonces la intersección entre la justicia transicional y la justicia centrada en las personas del día a día que viven estas personas. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo conjunto que les estoy planteando el día de hoy? Ustedes como quienes presiden primero, la construcción de la política pública de estos 4 años de gobierno que vienen para ustedes, pues ya un poquito menos unos meses, pero pues están en esta construcción de sus instrumentos de planeación y de presupuestos año a año, que es necesario una co-creación de esos caminos de justicia accesibles y entendibles, con innovaciones nacionales, pero también locales, y estableciendo una cultura centrada en las personas, ¿sí? Desde que se estén creando, es decir, no solamente escuchar qué es lo que las instituciones dicen necesitar, sino también esas instituciones deberían ser tramitadoras de las necesidades que ven que tienen las personas que acuden a ellas, pero también debería haber mecanismos en que las organizaciones, por ejemplo, que hacen representación judicial de víctimas, puedan contar qué es lo que realmente padecen para lograr acceder a derechos y a resoluciones de justicia. Entonces, las instituciones y las profesionales son de suma importancia, pero lo más importante, insisto, es la justicia con los usuarios. Si la justicia no funciona para ellos, nuestro trabajo no está completo. Quienes hemos trabajado en estos temas y ustedes que ahora tienen esa responsabilidad de mejorar el acceso a la justicia en sus municipios, pues ahí está el punto de quiebre entre seguir remando por soluciones coyunturales, con pañitos de agua tibia, o de verdad entender qué es lo que ocurre en su municipio para lograr que sus ciudadanos estén satisfechos con la resolución de sus problemas. Eso es fundamental para todos, una cantidad de problemas asociados a como es sin duda la seguridad y la convivencia. Aquí entonces ustedes en este QR, no sé si lo alcanzan, como no está en modo presentación, Jessica, yo no sé si alguien me dice ahí en el chat si es posible que capturen el QR o no, desde donde lo están viendo ahorita.
Hola Juanita, ¿cómo estás? Te habla Guaina Moro, líder de proyectos de Colombia Líder. Sí, Eh, sí, sí ¿sí se se puede. puede? Sin embargo, con nosotros, de pronto, algunos de nuestros asistentes pues se conectan mediante el celular. Entonces, no sé si es posible de pronto compartirles el link mediante el chat para precisamente que ellos tengan la facilidad. Listo, perfecto. Súper, claro que sí. Entonces ahorita les pasamos con Alejandra el QR para que todos tengan acceso al detalle de estos resultados que acabo de exponer. Muy bien. Ahora entonces, ¿qué les propondría que piensen en este momento ustedes como responsables de parte de la política pública de acceso a la justicia en el país? Como les decía al inicio de la exposición, este, no podemos seguir con la visión de que, ay, no, yo no me voy a meter eso en el plan local de desarrollo, ni tampoco con la poquita plata que tengo como municipio categoría 5 y 6, no voy entonces a invertir recursos en temas de justicia, esos de la rama judicial, que el Consejo Seccional de la Judicatura mire cómo hace. Eh, que la Fiscalía General, pues sí, que mande el fiscal local, porque ni siquiera tenemos fiscal. Claro, eso también lo tienen que gestionar ustedes como autoridad local, ¿cierto? Hacer las gestiones con las autoridades nacionales, pero ustedes tienen una responsabilidad directa, ¿sí? Y a nivel local existen diferentes actores de justicia, como ven ahí, que actúan en el municipio, ya sea por un mandato nacional central, como es la rama judicial o la fiscalía, pero, o la defensoría o la personería, pero ustedes directamente también tienen funcionarios que tienen funciones jurisdiccionales, autoridades que tienen funciones jurisdiccionales y que dependen directamente de ustedes, pero además sí tienen una tarea como gerentes públicos de lograr una articulación que permita esas rutas de acceso a la justicia eficientes para las personas que habitan su municipio, ¿sí? Entonces tenemos, claro, jueces, los fiscales, ya sea seccional o local, depende de sus competencias. Tenemos la defensoría como desde el punto de vista de defensoría pública, ¿sí? Para esa parte de asesoría jurídica que es fundamental para las personas, tener a quien acudir para que los guíe en su proceso, en ese camino hacia la justicia. Tenemos las personerías, también tienen algunas funciones asociadas a la justicia. Tenemos en muchos de los municipios autoridades de justicia étnica, autoridades indígenas reconocidas por la Constitución. Y bueno, y hay un debate alrededor de los consejos comunitarios y sus funciones que consideran de justicia, pero más allá de eso, digamos que resuelven conflictos y se tienen que tener en cuenta. Y tenemos operadores de mecanismos de resolución de conflictos y de justicia comunitaria que resultan muy, muy importantes a nivel local para que las personas encuentren una fuente de solución, ¿sí? Entonces, existen estos actores y ¿qué hace el municipio con esto? Pues además de responsabilidades directas como con la comisaría de familia o la inspección de policía, que es su fortalecimiento, tener un equipo interdisciplinario completo, etcétera, ya hablamos un poquito más de eso, debería tener unas soluciones de articulación entre todos estos actores de justicia, ¿sí? Para eso, entonces, tenemos, por ejemplo, algo por lo que Colombia ha sido reconocido, por ejemplo, por la OCDE, y son los sistemas locales de justicia, ¿sí? Que, digamos, una de las formas en que los sistemas locales de justicia operan, y digamos, tal vez la forma más exitosa en que operan, son los comités locales de justicia, que son unas instancias de articulación que generalmente son aprobados ya sea por decreto municipal o acuerdo municipal, incluso hay comités departamentales de justicia también, eh, en los que se tienen asiento los diferentes actores de justicia que operan en un municipio, que es presidido y tiene la Secretaría Técnica a cargo el municipio, generalmente la Secretaría de Gobierno, donde hay Secretaría de Justicia, la Subsecretaría de Justicia, y tienen asiento entonces los diferentes actores de justicia que mencionamos ahorita,
incluidos los operadores de mecanismos de resolución de conflictos. Tienen asiento también, donde ha sido posible, autoridades indígenas, por ejemplo, y muy importante, tienen asiento también la sociedad civil para advertir ante este comité cuáles son las dificultades que se están teniendo para lograr acceder a la justicia y luego acceder a una resolución cumplida para ese problema legal que padece una persona, ¿sí? ¿Qué logra un comité local de justicia? Ponerlos a hablar a todos, pero no en el sentido de yo voy y ya rindo cuentas, he resuelto tantos casos, no sé, hablando de la comisaría de familia, no, es que se pueda advertir ahí cuáles son las brechas, por eso los datos son tan importantes como mencionaba al principio, cuáles son las dificultades que se han tenido, por ejemplo, en violencias basadas en género, violencia intrafamiliar, y entonces que es competencia de la Comisaría de Familia, pero también puede ser competencia de la Defensoría de Familia en caso de que ahí esté en el municipio ambas. También tiene ahí competencia medicina legal en algunos casos, los casos que son remitidos a la Fiscalía General de la Nación, en fin. ¿Y cómo se logra? Por eso ahí se menciona, por ejemplo, las rutas integrales de atención, protocolos, acuerdos colaborativos, mesas temáticas, para atender cuáles son las dificultades, entendiendo cuáles son las dificultades de acceso a la justicia, cuál puede ser la solución de parte del municipio para mejorar esas condiciones de acceso a la justicia, ¿sí? Ahí también en ese comité se pueden tomar decisiones, por ejemplo, de dónde debería estar más priorizado el presupuesto del municipio en la línea de justicia, si así se ha definido, que ojalá que sí, y es, por ejemplo, cómo fortalezco la comisaría de familia porque tiene tantos casos. ¿Será necesario que por la frecuencia de este tipo de conflictos en el municipio, será que entonces yo necesito, yo alcalde, necesito una nueva comisaría de familia? ¿Será que necesito una casa de justicia? ¿Sí? Entonces, todo esto, la importancia del comité es poner de acuerdo a una cantidad de actores que actúan en el municipio y que cuando están desarticulados, lo que ocurre finalmente es que la persona termina afectada, porque primero no sabe a dónde acudir y segundo, acudiendo a la que se le ocurrió, entonces va de un lado a otro y finalmente no encuentra una solución. ¿Sí? Entonces, aquí es muy importante la pedagogía con la sociedad civil, darle apertura a la sociedad civil para que cuente qué es lo que viven cuando están representando a víctimas, cómo se logra entonces desde ese comité un plan estratégico de acceso a la justicia para el municipio. Esos planes de los comités son cuatrianuales y en este momento, entre mayo y junio, se deben definir y por eso es muy importante que ustedes estén conectados con este tema, tanto para su plan local de desarrollo, que pues ya está más avanzado, lo están trabajando desde noviembre, pero para que entonces en los casos que tengan comités, si no, de nuevo los invito a que lo conformen, para hacer sus planes a 4 años, para cómo quieren que mejore el acceso a la justicia de su municipio. Aquí pues hay unas iniciativas de innovación. Les mencioné, por ejemplo, en Santander de Quilichao, en el marco del Comité Local de Justicia, se logró que en el Observatorio de Convivencia y Seguridad de ese municipio se incluyera también datos de justicia y eso les permitió enriquecer el Plan Local de Desarrollo del municipio para temas de justicia. ¿Qué alianzas deben hacer, por ejemplo, para lograr hacer jornadas de justicia móvil en las zonas rurales de sus municipios, lograr ir a esas zonas y que las personas no necesariamente tengan que ir al casco urbano, sino todo esto se logra en un diálogo constructivo permanente en el marco de ese comité local de justicia. Si están todos ahí sentados, se ponen de acuerdo, seguramente va a mejorar ese acceso a la justicia. Lo otro son las casas de justicia. En este momento hay alrededor de 153 casas de justicia en todo el país. El Ministerio de Justicia es el ente rector tanto de los sistemas locales como de las casas, pero realmente las casas, yo entiendo que muchas veces se considera que esa es la única solución, y sí lo es, o sea, desde que se concibieron las casas en 1995, se concibieron como un espacio en el que las personas pudieran tener
un servicio multipuerta integral para que no tuvieran que ir de nuevo de un lado a otro sin saber a quién acudir, ¿sí? Las casas son muy valiosas por eso, ¿sí? Porque le facilitan la vida a las personas y recuerden, estamos en un enfoque distinto desde el ODS 16 de cómo le facilito la vida a las personas cuando se enfrentan a un problema legal. Tienen eso, pero lo que ustedes tienen que saber es que, listo, le piden una casa al Ministerio de Justicia, perfecto, el Ministerio de Justicia se los avala, se logra una cofinanciación, perfecto, pero luego de que construida, ustedes son los responsables de la sostenibilidad de la casa. Entonces hay que tener mucho cuidado en que la casa no termine siendo un edificio que luego con los años no es sostenible mantenerlo, ¿sí? Entonces ahí mi consejo, ¿cuál sería? Es adecuado, si ya tienen casa de justicia, enfóquense, obviamente hay que trabajar en su infraestructura, claro, no van a tener una casa caída y hay que buscar con el sector privado, las fuentes de financiación como una parte de la línea de justicia de su presupuesto anual, claro, pero hoy es muy importante que revisen cómo se está prestando el servicio en la casa, desde dos puntos de vista. Uno, la puerta de entrada, cómo si hay quien atienda a la persona desde el inicio con un modelo de gestión adecuado que le permita a esa persona ser guiada, cuál es la entidad competente, y luego tenga la posibilidad de seguir preguntando por su caso y que tenga a quien acudir, ¿no? Para ir respondiendo a cada etapa de su proceso. Dos, lo segundo en las casas es que haya también la posibilidad de una oferta completa, ¿sí? Eso, pues en gran parte es responsabilidad del Ministerio de Justicia, lograr una oferta completa de todo el programa de casas de justicia. Claro, ahí el reto es que muchas de las instituciones que queríamos que hagan parte de la casa hacen parte de la rama judicial, por tanto son independientes o órganos de control, pero bueno, esa labor se puede lograr, pero ustedes como municipio también pueden advertir que la oferta está incompleta, que la casa no está completa, que sin la oferta completa pues no tiene ningún sentido tener esa infraestructura, ¿sí? Entonces, esos dos asuntos son importantísimos, no es solo construir la casa, cortar el lazo, sino que la casa de verdad cumpla con ese fin esencial de prestar un servicio integral multipuerta completo a las personas. Por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando con el Ministerio de Justicia en un modelo de gestión que permita a todas las casas tener un servicio desde el inicio muy integral para las personas hasta el final de la resolución de su caso, ¿vale? Muy bien, entonces, como pueden ver, estos datos nos permiten ver la importancia del rol de las autoridades locales en los municipios, ¿sí? Para el acceso a la justicia. Y, insisto, no solo depende de la rama judicial, eso también es un asunto que es fundamental en la política pública nacional, por eso cuando mostramos estos resultados de la encuesta, pues estuvo el Consejo Superior de la Judicatura, estuvo el Ministerio de Justicia y del Derecho, estuvo el Departamento Nacional de Planeación. Es muy importante el rol de estas tres entidades a nivel central, a nivel nacional, pensando en la política pública de acceso a justicia, la Fiscalía General de la Nación también, en fin, pero ustedes también tienen una responsabilidad particular. Insisto en las comisarías de familia. Las comisarías de familia fueron, digamos, la pretensión de la ley 2126 fue su fortalecimiento por diferentes vías, incluso desde el punto de vista de gestión, filtrando una cantidad de funciones que tenían que no tenían ningún sentido y estaban dejando de lado lo esencial, lo más importante, que por supuesto es la violencia intrafamiliar contra las mujeres, contra niños, niñas y adolescentes, incluso contra adultos mayores, pero pues los índices nos muestran unos resultados mucho más graves en el caso de las mujeres y de los niños. Ahí entonces lo importante es que ustedes vean cómo la ley 2126 les dio unas oportunidades de financiación, es obvio la carencia de recursos en muchos casos, sobre todo en municipios de quinta y sexta categoría, incluso de cuarta, pero por ejemplo, la estampilla de justicia familiar,
que se creó con la ley 2126. Ya muchos municipios, hace poco le pedí el dato al Ministerio de Justicia y para el momento ya existen 135 municipios en el país que tienen la estampilla, pero faltan muchísimos más. Ya entró en vigencia desde el 4 de agosto del año pasado eh, el recaudo de la estampilla que establece la ley 2126, entonces los invito a revisarlo para que se tramite ante el Consejo Municipal el acuerdo que dé lugar a la estampilla y luego al recaudo de esos recursos, pero además también la ley 2126 estableció una puerta adicional de recursos a través de regalías. Y el Departamento Nacional de Planeación está muy atento ahorita a la planeación de los municipios para lograr también vía proyectos de inversión de otro tipo fortalecer a las comisarías de familia. ¿Sí? Es muy importante porque muchas veces las comisarías trabajan, digamos, sin mucha atención de los gobiernos locales. En muchos municipios en su momento se hizo ese diagnóstico incluso con la Procuraduría General de la Nación. Está el comisario o la comisaria solo sin en el equipo interdisciplinario. La ley 2126 ya lo puso obligatorio. Todos los municipios tienen que tener al menos una comisaría de familia y esa comisaría debe estar completa con el equipo interdisciplinario que ordena la ley. Y además tiene que revisar el municipio, de nuevo por el tema de datos que estamos hablando acá, cuando es necesario abrir una nueva comisaría porque una sola no da abasto, además porque la ley también habló de la necesidad de servicios de comisaría 24/7, porque la violencia de este tipo pues se da a cualquier hora del día, fin de semana o no, ¿sí? Entonces ahí ven cómo ustedes tienen una responsabilidad directa en materia de acceso a la justicia. Los datos nos están mostrando la necesidad que la justicia local se fortalezca en temas como en los mecanismos de resolución de conflictos, en la asesoría jurídica y los consultorios jurídicos juegan un papel fundamental, en también soluciones de articulación interinstitucional para el acceso a la justicia. Y además, claro, una gestión pública, una gerencia pública, perdón, con el orden nacional, ¿sí? Con el Ministerio de Justicia en particular para estos temas, tanto de sistemas locales como de casas de justicia, como de comisarías de familia, el ministerio es ente rector en la política de esos tres asuntos, de esas tres estrategias. A nivel local y también con la rama judicial, con la fiscalía. Y ahí por eso el corazón de estos son los comités locales de justicia, que les permita a ustedes tramitar, conocer, entender cómo, porque ustedes ejercerían la Secretaría Técnica, entender qué está pasando con el acceso a la justicia en el municipio, con los datos que ya tienen de las encuestas que mencioné, esta en particular que les describí en detalle, más los datos que ya cuenta su municipio, tomar decisiones, claro, de la política grande, de su plan de desarrollo local, el plan estratégico del sistema del comité local en caso de que lo tengan, pero también en el día a día, ¿sí? En ese comité ustedes pueden establecer y tenemos muchos ejemplos desde el trabajo que estamos haciendo desde Justicia Inclusiva de cómo se mejoró la resolución de casos de violencia contra mujeres en municipios como Tumaco, por ejemplo, en simplemente estableciendo una ruta de acceso a la justicia. ¿Sí? Porque lo que pasaba era que no había un desconocimiento de a quién puedo acudir y después a quién voy. Una ruta en el municipio con este es el funcionario que tiene entonces esto ahora en esta ruta, qué puedo hacer después, etcétera. Y eso le mejora la vida a las personas mucho más de lo que nos imaginamos. ¿Sí? Que tengan una respuesta del Estado, de la institucionalidad, o que tengan la posibilidad de tener un conciliador a la mano que les resuelva el conflicto, eso le cambia la vida a las personas. Lo vimos en los resultados de la encuesta, el nivel de estrés en salud mental que genera un problema legal no resuelto es altísimo. Entonces los invito y las invito a que piensen en los temas de justicia y ahora sí, pues dejo de compartir y resuelvo las preguntas que quieran. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Juliana, de verdad,
Juanita, discúlpame, muchas gracias Juanita por tu exposición. Tenemos en el chat bastantes preguntas por resolver. Entonces, no sé si has de pronto leído una que otra o pues por el tema de la exposición de pronto no la alcanzaste a ver. Nosotros No. tenemos dos chats. Uno en el que se denomina como preguntas y respuestas y otro que es el chat como tal en general. Entonces, lo primero, Eduard Roa nos pregunta que si podemos tener acceso a la presentación para consultarla posteriormente. En efecto, pues además de que nuestra compañera Juanita nos va a compartir la presentación, eh, nosotros estamos subiendo a YouTube, a la plataforma de YouTube, estos ciclos de orientaciones para quien esté todavía interesado en profundizar en el tema de justicia inclusiva acá en Colombia lo pueda revisar. Claro que sí. Em, Milena Jaime nos pregunta, ¿sería posible hacer una unificación de entidades de justicia para que quede una sola? Ya que actualmente, como fue mencionado, hay varias entidades con muchas funciones, pero ninguna solución. Mira, digamos que yo creo que no es tan fácil eso que propones. Yo entiendo que la unificación puede ser eh, a primera vista la posibilidad tal vez de hacer eficiente la solución, porque todos están, digamos, centralizados, pero eso a su vez puede ser una brecha mayor, ¿sí? Em, las soluciones que históricamente se han dado para el acceso a la justicia han buscado cómo lograr ir más a lo local, ¿sí? Como el ejemplo clásico son las comisarías de familia, ¿sí? Que haya alguien más cercano a las comunidades, a los barrios, etcétera, solucionando conflictos. O por ejemplo, ya en el rango, en lo nacional, las superintendencias que tienen, por ejemplo, funciones jurisdiccionales, se les dieron esas funciones jurisdiccionales por el artículo 116 de la Constitución, bajo la lógica de especializar ciertos asuntos en las ciertas soluciones que son más complejas, que tienen, digamos, algunas particularidades. Y pues tenemos la rama judicial, digamos que entiendo que también ha habido como una solicitud, por ejemplo, de los sindicatos de la rama judicial, de una solución, buscando solucionar las dificultades presupuestales que tienen, que dicen que se está privatizando la justicia, por ejemplo, con el arbitraje, con tantas posibilidades de conciliación, que debería más bien fortalecerse la rama judicial y centrar ahí todos los esfuerzos. Pero todos estos resultados de las encuestas nos han demostrado que tal vez ir a la rama judicial, creo es fundamental que contemos con la rama judicial, eje axial de nuestra democracia, de un Estado social de derecho, etcétera, pero no tiene que ser la única solución. Además, porque no daría abasto, no ha dado abasto muchos años por más esfuerzos que han hecho. No dan abasto porque la conflictividad puede ser del día a día y tiene que haber una solución para el día a día. ¿Sí? Y esa especialidad que se tiene, por ejemplo, en las comisarías de familia, por eso la ley 2116 quiso decantar las funciones, eso también permite que las personas encuentren una solución más especializada y más conectada con el tipo de problema que padecen. ¿Sí? Entonces, yo ahí creo que primero fiscalmente sería muy complejo y segundo creo que terminaría siendo un aparato de justicia sí, más alejado de la ciudadanía. ¿Sí? Más alejado porque entonces terminaría conociendo de todo un promiscuo y no necesariamente conociendo realmente lo que necesitan las personas en su día a día, más lo grande que puede tener, por ejemplo, asuntos gruesos como de justicia transicional, la jurisdicción especial para la paz, etc. Muchísimas gracias, Juanita. Por acá tenemos otra. eh, Más que pregunta, es al parecer como una especie de afirmación. Y es, Juanita, otra alternativa local de resolución de conflictos en equidad son las HAC en los barrios a través de las comisiones de convivencia y conciliación. Artículo 48 de la ley 2166 desde el 2021. Claro, si funcionarán articulados con los actores de justicia. Claro, entonces ahí respondo empezando por la última afirmación. Claro, sí hay articulación.
Y esa articulación es clave tanto desde lo nacional, Ministerio de Justicia de nuevo, que es el ente rector en materia de mecanismos de resolución de conflictos, como promueve que las juntas de acción comunal sean promotoras también de la resolución de conflictos, se formen en mediación, en conciliación y pues digamos amplíen esa oferta de mecanismos de resolución de conflictos en lo local, pero también se articulen, ¿cierto?, con otros operadores que no necesariamente hacen parte de las JAC, como pueden ser los conciliadores en derecho, los conciliadores en equidad que no hacen parte de la Junta de Acción Comunal, etcétera, ¿sí? Ahí el Comité Local de Justicia, de nuevo, puede ser el actor fundamental para articularlos y para saber a dónde ir de manera más óptima según las conflictividades que existen en los barrios, en las zonas rurales de los municipios, etcétera. Pero sin duda, son otro actor fundamental, sino que yo los incluyo dentro de los operadores de mecanismos de resolución de conflictos y de la justicia comunitaria que mencioné al inicio. Muchísimas gracias, Juanita. Por acá tenemos otra pregunta de Milena Jaime y nos pregunta, ¿cómo garantizar que las entidades que dicen tener atención 24/7 reciban casos en horarios de 6 p.m. a 6 a.m.? Porque se evidencia que en este horario responde un chatbot y se retoman personalizadas a las 6 a.m. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con las acciones que ocurren en ese lapso de tiempo? Sí, ese es uno de los retos que establece, por ejemplo, las casas de las comisarías de familia, y que, digamos, la solución única no puede ser entonces tener dos comisarías para que haya turnos, porque no siempre habrá recursos, ese es el ideal, y hacia allá deberíamos ir, ¿sí? Después de la ley 2126 ha habido una tendencia a que se creen más comisarías de familia, han hecho esfuerzos los municipios con ese propósito para poder cumplir con el mandato 24/7, pero la solución intermedia que se ha encontrado es que no necesariamente sea el comisario, no necesariamente esté todo el equipo interdisciplinario más el comisario en ese horario nocturno, sino que haya turnos entre los mismos funcionarios de la comisaría de familia para esa atención inmediata que se requiere en ese momento, obviamente con una ruta de atención que seguramente va a implicar el sistema de salud del municipio, va a implicar también medicina legal, eventualmente fiscalía. Pero la idea es que haya como una especie de turnos entre los miembros del equipo y del comisario para la atención inmediata durante esos horarios nocturnos, mientras se absuelve el problema de que no hay comisarías suficientes para hacer los turnos. Muchísimas gracias, Juanita. Acá tenemos una pregunta de Denis García Caballero y nos pregunta, ¿cómo y quiénes conformaríamos el Comité de Justicia? Bueno, entonces el Comité Local de Justicia debe ser presidido y la Secretaría Técnica debe estar en cabeza de la alcaldía. Generalmente el alcalde delega en su secretario o secretaria de gobierno, o en caso de que, como por ejemplo en Cali o en Bogotá hay subsecretaría de justicia, entonces el subsecretario de justicia, ¿sí? Esa secretaría técnica es muy importante y presidir las sesiones porque es lo que permite hacer esa gerencia pública de justicia en el municipio, ¿sí? Hacen parte entonces el Consejo Seccional de la Judicatura, ¿sí? Puede hacer parte del Consejo Seccional que tenga competencia en ese municipio en muchos casos, o va el juez, uno de los jueces que opera en el municipio o el juez promiscuo. La fiscalía a veces participa, a veces no, pero como autoridad judicial independiente, pues no se le puede obligar, pero está la posibilidad que hagan parte con la policía judicial, en fin, todo, digamos, todo el aparato investigativo, medicina legal, la comisaría de familia, la inspección de policía, los operadores de mecanismos de resolución de conflictos, el coordinador o coordinadora de la casa de justicia en caso de que exista casa en ese municipio. Si se ha logrado dar apertura a autoridades indígenas, también tiene cabida la participación de autoridades indígenas. Ministerio Público también, ¿sí? Y además también se le debería dar asiento, pero eso queda, digamos, en la competencia de la alcaldía, algunos representantes de la sociedad civil
para que pues manifiesten sus preocupaciones y digamos entre todos co-creen las soluciones que puedan dar para rutas de acceso a la justicia. Muchísimas gracias, Juanita. Vamos a ver por acá. Tenemos una pregunta, bueno, creo que es más un comentario de parte de Miguel Ángel y es, los temas de cada una de las entidades son diferentes. Las comisarías de familia y las comisarías de familia dirime conflictos controversiales, supongo que el compañero quiso decir, mientras la FGN como operador jurídico responde a las conductas delictuales. Sí, yo creo que Miguel Ángel estaba tratando de responder a la propuesta anterior de si se centralizaba en todas las entidades. Y ahí, digamos que secunda mi respuesta que intenté dar sobre, digamos que las competencias harían eso mucho más complejos, más si quisiéramos tener unas alternativas de acceso a la justicia local más cercanas a la ciudadanía. Gracias, Miguel Ángel. Sí, señora, y también nuestro compañero Miguel Ángel nos acaba de dar otro comentario mencionando que las casas de justicia son muy buenas alternativas para que la comunidad acceda a ellas sin tanto problema, ni trámites engorrosos, pero casi siempre quien atiende a los usuarios son guardas de seguridad sin acompañamiento de un personal idóneo de cada una de esas entidades. Y también nos Ujú. menciona que las conductas pueden ser contravenciones o penales. Sí, así es, entonces dependerá de las competencias. Ahí, por ejemplo, es por eso insisto en la importancia de lograr soluciones de resolución de conflictos alternativos, ¿no? Ahí es muy importante, por ejemplo, en el ámbito de contravenciones hay mayores posibilidades, por ejemplo, la policía con el último código de policía también fortaleció la figura de la mediación policial, ¿sí? Que eso permite en ámbitos de contravenciones tener otras posibilidades de resolución de conflictos. La policía es una de las, y lo vimos en esta encuesta ahorita, la policía es una de las autoridades a las que más acuden las personas cuando tienen un problema legal, ya sea delictual o de este tipo, o disputas vecinales como las que mencionábamos. Entonces ahí la policía ha sido bastante activa en formarse como mediadores policiales, como conciliadores, para lograr ese tipo de prevención del delito y además de atender controversias y evitar que se vuelvan de tipo penal y pues seguir congestionando, como sabemos, la investigación penal en el país. Sí, sí, señora Juanita, pues muchas gracias por tus respuestas, por tu tiempo. No sé si antes de terminar quisieras darle un mensaje a nuestros asistentes, un último mensaje, comentario, sugerencias, si pueden tener tu contacto o si te pueden escribir algún lado. También recordemos que pues estamos ante el programa de justicia inclusiva de USAID. Si quieres ampliar de pronto un poco sobre pues el programa, cómo los pueden contactar, para que pues dar información a nuestros asistentes, que muy juiciosamente te prestarán atención. Sí, muchas gracias por su atención hasta ahora, que se hayan tomado el tiempo de escucharme. Claro, primero quiero que vean en el chat a Alejandra Tarazona, que es compañera mía de trabajo. Ella puso el link de la encuesta en el chat para los que lo quieran ver por esta vía también. Eh, por supuesto, pueden tener mi contacto, ya mismo pongo en el chat mi correo electrónico. El programa Justicia Inclusiva de USAID trabaja apoya al Estado colombiano en el acceso a la justicia y responde a una historia de ya de 30 años, más de 30 años en que el gobierno de Estados Unidos apoya al Estado colombiano en temas de acceso a la justicia. Trabajamos tanto con autoridades del orden nacional, eh, en materia de justicia como el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Jurisdicción Especial para la Paz y, pues, por supuesto, el Ministerio de Justicia como ente rector de materia política pública de acceso a la justicia. Trabajamos también con organizaciones de la sociedad civil que representan judicialmente a víctimas de violencias basadas en género y crímenes graves, violaciones de derechos humanos.
Pero a nivel local también tenemos un foco especial en acceso a la justicia para los municipios, ¿sí? Entonces ahí trabajamos en fortalecimiento de los sistemas locales de justicia, las casas de justicia, en fortalecer la oferta de mecanismos de resolución de conflictos, también en la articulación entre justicia indígena y justicia ordinaria. Trabajamos también con alianzas público-privadas, eso también lo preside Alejandra, además de los mecanismos de resolución de conflictos. Trabajamos con el sector privado para que inviertan en acceso a la justicia en el país. Tenemos también muchas iniciativas de cambio comportamental para mejorar tanto la confianza ciudadana en la justicia como la forma en que las instituciones abordan a la ciudadanía cuando acuden a ellas, ¿sí? Estamos en 76 municipios actualmente, en 9 departamentos que veíamos en el mapa inicialmente en la presentación. Estamos por el momento en Montes de María, en el sur de Córdoba, además en Montería de San Pelayo. Estamos en el Urabá antioqueño, estamos en Chocó, en Putumayo, en el Pacífico Nariñense, en el Cauca y Valle del Cauca. Ese es como el foco de nuestro trabajo, pero como les digo, también tenemos, digamos, desde el orden nacional, algunas contribuciones que se bajan a todos los municipios independientemente de que no esté focalizados por el programa. Y pues quedo muy atenta a seguir resolviendo sus inquietudes. Ya mismo voy a poner aquí mi correo electrónico. Muchísimas gracias, Juanita. Sí, creo que todos estamos solicitando tu correo, tus contactos. Nuevamente recordemos a nuestros asistentes, estamos finalizando el panel, este ciclo de orientaciones técnicas denominada las necesidades de justicia en los municipios y la justicia centrada en las personas. Agradecemos a todos y a cada uno de ustedes, en especial a nuestra querida panelista Juanita, por brindarnos su tiempo, su conocimiento y esperamos encontrarlos en una próxima ocasión. Nuevamente agradecemos a nuestros aliados que hacen posible este espacio, que son la Fundación Konrad Adenauer, Seguras Bolívar, Da Vivienda, la Fundación Saldarriaga Concha y USAID con su programa Integra. Muchísimas gracias por su asistencia y esperamos vernos en una próxima ocasión. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buena noche. Muy buenas noches.